Jueves 3 de noviembre del 2022, soy Jairon Córdoba y les doy la bienvenida a JN Noticias, un noticiero especializado en temas electorales. Antes del desarrollo de nuestra información, vamos rápidamente con nuestros titulares. Este domingo 6 de noviembre se realizarán las elecciones de autoridades a centros poblados. Miembros de mesa cumplirán las mismas funciones en segunda vuelta regional. Y expertos concluyeron que la desinformación es una amenaza para la democracia. Y la OMPE inició con el pago de la compensación económica a los miembros de mesa. El monto, 120 soles. Los miembros de mesa que ejercieron su labor el 2 de octubre ya están recibiendo la compensación económica de 120 soles asignada por la OMPE en las distintas modalidades de cobro que previamente eligieron. Asimismo, los miembros de mesa que no eligieron ninguna modalidad recibirán el abono hasta el 14 de noviembre en el Banco de la Nación, en función al último dígito del Documento Nacional de Identidad. OMPE indica a los que eligieron la modalidad de cobro, depósito en cuenta, billetera digital asociada al DNI, recibirán los 120 soles hasta este 7 de noviembre. Dicho desembolso aparecerá en sus cuentas bajo los conceptos de movilidad, transferencia por regularización, abonos o varios. Y para la modalidad de Yape se enviará un mensaje de texto con el texto "ingresa a Yape", luego de lo cual deberá dar clic en mostrar saldo. En tanto, el Banco de la Nación dio a conocer su cronograma de pagos de manera presencial en las distintas agencias del Banco de la Nación, que será efectivo hasta el 14 de noviembre. En ese sentido, según el último dígito del DNI, como le indica en el cronograma que tenemos en pantallas. Cabe recordar que dicha compensación económica se brinda en reconocimiento de su labor en la jornada electoral del 2 de octubre. 9 regiones de nuestro país se van a la segunda vuelta. Si usted fue miembro de mesa, en esta nota informativa tenemos información relevante para usted. Los miembros de mesa que ejercieron funciones el 2 de octubre para los comicios regionales y municipales 2022 volverán a cumplir los mismos roles para la segunda vuelta que se dará en 9 departamentos del Perú. Estos ciudadanos sorteados, como máxima autoridad en cada local de votación, se instalarán nuevamente como presidente de mesa, secretario y tercer miembro. Además, el pago de 120 soles que programó la OMPE se aplicará también para quienes participen en esta segunda parte del proceso electoral. Cabe precisar que en la segunda vuelta regional se votarán para definir cargos ejecutivos, es decir, solamente a gobernadores regionales. Los departamentos que tendrán segunda vuelta son Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. Y desde el Cusco, Paloma Barreto nos tiene información desde el Jurado Electoral Especial. Paloma, adelante. Efectivamente, Jairon, desde la ciudad del Cusco nos encontramos en este momento en el Jurado Electoral Especial del Cusco y vamos a conocer cuál es la labor que vienen desarrollando en esta oportunidad. Estamos con el doctor Pedro Álvarez Dueñas, él es el presidente de este colegiado. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, coméntenos en qué etapa del proceso nos encontramos. Muy bien, un saludo cordial, Paloma, a través tuyo a toda la audiencia del canal. Efectivamente ya estamos a puertas de cerrar la primera etapa, la primera fase, la primera vuelta. Hoy día justamente hemos concluido la ODP para cerrar ya el sistema de ellos y nosotros ya hemos proclamado los candidatos ganadores en los distritos de Cusco, Anta y Paruro, que es la competencia de este Jurado Electoral Especial. Y estamos para mañana programando la proclamación de los resultados porcentuales parciales descentralizados
del gobierno regional. Recordemos que en la región de Cusco va a haber una segunda vuelta para definir al gobernador regional, puesto que ninguno de los candidatos ha alcanzado el 30%. Doctor, el día de hoy ustedes están cumpliendo ya una tarea importante, definitivamente, que es la entrega de las credenciales. ¿A qué autoridades y de qué número estamos hablando? Efectivamente, conforme hemos estado analizando, nosotros tenemos ya la estadística. A partir de hoy día ya estamos entregando credenciales a los alcaldes y regidores que han sido electos en las provincias de Cusco, en número de 7, en Anta 8 y en Paruro también 8. Son 158 credenciales que estamos entregando a partir de hoy día a las autoridades, como repito, distritales, que han sido elegidas y a sus regidores. Perfecto. En todo caso, estas 158 autoridades pueden llegar hasta el Jurado Electoral Especial de Cusco a recoger su credencial o en todo caso lo pueden hacer de manera virtual a través de la casilla electrónica, doctor. Efectivamente, para facilitarles hemos ya coordinado y hemos dispuesto que los personeros legales de cada organización política que ha salido victoriosa en la contienda electoral del 2 de octubre envíen a qué correo se les puede mandar o básicamente que nos den un correo electrónico, fundamentalmente un WhatsApp, porque no siempre se va a querer una casilla electrónica para este fin. Los que no pueden venir físicamente. Perfecto. Y los que pueden venir físicamente los estamos atendiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, incluidos sábado y domingo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos. Nosotros vamos a seguir informando desde la región del Cusco, porque el día de mañana, como ya lo anuncio, se realizará la proclamación de resultados a gobierno regional. Adelante. Importante información que nos trae Paloma Barreto desde el Cusco. El Jurado Electoral Especial del Cusco entrega credenciales a 158 autoridades. De otro lado, el Jurado Electoral Especial de Azángaro entregó hoy credenciales a autoridades de un total de 23 distritos. A continuación, los detalles. Un total de 138 autoridades municipales, entre alcaldes y regidores distritales, de 23 distritos de Puno, recibieron sus credenciales de parte del Jurado Electoral Especial de Azángaro. Los referidos distritos pertenecen a las provincias de Azángaro y Carabaya. Cabe mencionar que el próximo lunes también se hará la entrega de credenciales a los burgomaestres y regidores provinciales de las referidas circunscripciones. Un total de 20 regidurías y 2 alcaldías. Yo quiero también agradecer a los miembros de la Policía Nacional del Perú, a los miembros del Ejército. Prácticamente esto ha sido un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, y gracias a ese trabajo en conjunto se ha podido llegar a un buen término, y el día de hoy prácticamente estamos a puertas de hacer la entrega de las credenciales sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de cuestionamientos. Todo el proceso se ha llevado a cabo con normalidad. En los referidos territorios lograron la victoria un total de 6 movimientos regionales y un partido político. Se trata de las organizaciones políticas gestionando obras y oportunidades con liderazgo, moral y desarrollo, Movimiento de Integración y Revolución Andina, por las comunidades Fuente de Integración Andina de Puno, Confía Puno, Reforma y Honradez por Más Obras, Somos Pueblo y el Partido Político Nacional Perú Libre. Y preste mucha atención a la siguiente información. El Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 proclamó los resultados de las autoridades electas en el distrito de Puente Piedra. Esto tras resolver las actas observadas, impugnaciones y nulidad de elecciones presentadas previamente. En este sentido se proclamó al nuevo alcalde del distrito de Puente Piedra, al señor Renan Espinosa del Partido Democrático Somos Perú, quien asumirá funciones en enero del 2023. Cabe destacar que posteriormente se realizará la entrega de credenciales al alcalde y regidores del municipio. Y de otro lado, expertos concluyeron que la desinformación es una amenaza para la democracia. A continuación, todos los detalles. El encuentro Decide con Información reunió a especialistas internacionales que compartieron experiencias y reflexiones sobre el impacto de la desinformación en procesos electorales.
hemos visto intentos de deslegitimar los sistemas electorales de los países. Los intentos de decir, si pierdo es porque es un fraude. Se vio en Perú, se vio en Colombia, se vio en Brasil, se vio en Estados Unidos. Entonces vemos cómo ese elemento se ha repetido en muchas de las elecciones. Se analizó también que muchas veces dichas informaciones desvirtuaron el proceso democrático. Por ello, debe incidirse en los encuentros de la ciudadanía, medios de comunicación, agencias de chequeo y organismos. Gran parte de estas personas terminan compartiendo y en todo caso asintiendo a un contenido en la medida en que ratifique la creencia previa. Esto se denomina sesgo de confirmación. No importa si es verdadero o no, pero si está cerca de mi punto de vista, lo avala y lo confirma, igual lo comparto. De igual forma, en el espacio de debate se analizó la cobertura de información política y electoral en América Latina. En ese sentido, se concluyó que hoy en día la ciudadanía debe adquirir una responsabilidad y ser consciente de la información que difunde. Bien, estamos ya conectados con la doctora Saraí Toledo, quien es experta en ciencia política, doctora en ciencia política, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la descentralización en nuestro país, uno de los temas importantes, y ya habiendo culminado casi el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Van a haber gobernadores regionales, también alcaldes para las municipalidades al interior del país. La primera pregunta es evidente, pero hay que hacerla. ¿Por qué no funciona la descentralización en nuestro país, doctora? Gracias. Yo quisiera explicar por qué no funciona a partir del proceso que hemos atravesado. Yo sugeriría dividirlo en tres fases. La primera, creo que la conocemos bien, a inicios de los 2000 se crean los gobiernos regionales, hay un poco de confusión, pero como tenemos un boom económico, este proceso de aprendizaje amortigua los costos, el boom amortigua los costos del aprendizaje. La segunda fase que tenemos, a mitad de la primera década de los 2000, es clave para entender cómo llegamos a esta situación. En ese momento es cuando surgen la mayoría de movimientos regionales, cuando se crean todas las expectativas de que por fin pudiéramos tener una agenda regional sobre los problemas particulares de cada caso. Sin embargo, es en esta segunda fase donde también caen los precios de los minerales. Las regiones tienen menos presupuesto y ahí descubrimos que no habían desarrollado burocracias estables, que no tenían planes de gobierno políticos, que además no sabían gestionar, y tercero, que no estaban articulados. Claro. El trabajo de los gobiernos regionales no se habla y no colabora con las municipalidades. Claro, porque en este contexto pareciera que se hubieran transferido las responsabilidades, las competencias, y sin embargo las capacidades que se tienen al interior del país parece que no alcanzara para que finalmente se lleve a cabo esta descentralización que tanto se quiere, ¿no? Exactamente, yo creo que es esta segunda fase donde devela todas las carencias, pero también surge una reacción. Cuando tenemos autoridades que no tienen un programa político coherente y que se ven acorraladas por las demandas del Estado central, por la población, pero también por su poca calidad y capacidad de gestión, lo que yo pienso es que las autoridades han adoptado una estrategia de autorrestricción. Esto quiere decir que se limitan a hacer lo mínimo posible. Entonces, solamente han limitado su trabajo a obras de grande impacto, obras donde hay un bolsón importante de votantes, no necesariamente aquello que es más importante, sino aquello que les da un rédito político inmediato. Y por el contrario, dejan de lado cuestiones que no les dan un rédito político en el momento, cosas que requieren coordinación multisectorial o intrarregional, y que no son tangibles. Por ejemplo, no atacan la prevención, en el caso de Piura, del fenómeno del Niño, porque no van a ver el pago por estos esfuerzos. Claro. No atacan cuestiones como la educación o la salud.
Yo creo que aquí radica el kit del problema, ¿no? En esta estrategia de auto-restricción de las autoridades que continúa hasta ahora. Claro, y en este sentido, hacer lo mínimo posible, es decir, hacemos lo mínimo en salud, hacemos lo mínimo en educación, ¿no? Hacemos lo mínimo en nuestras competencias. ¿Esto se puede ver reflejado en un momento electoral? Es decir, ¿esto se puede ver reflejado en el voto o no? Claro, nosotros vemos la proliferación de movimientos, pero esto no quiere decir que hay más ánimo de representar. Eso quiere decir que hay más gente con ganas de tener un cargo político. En el norte, por ejemplo, vemos que muchos candidatos rotan entre partidos. En Lambayeque, en Chiclayo, por ejemplo, tuvimos 11 candidatos, pero 9 ya habían participado en otros partidos y habían ejercido cargos dentro de otros partidos, muchas veces opuestos. Entonces, sí, la oferta política no tiene nada que ver con la capacidad de representación. Y en respuesta, esta ha sido una elección caracterizada también por el desinterés local. Piura, y especialmente las zonas más marginadas en el norte, por ejemplo, como Ayabaca o Huancabamba, presentan un ausentismo muy importante, mayor al promedio nacional, de 30%. Si tú ves que candidato A o B no hacen la diferencia, deja de ser importante para ti también la elección de ellos. Claro. Ahora, algunos dirían que es fundamental empoderar a sectores populares del interior del país, pero a esto también se suma la redistribución, ¿no? Y temas de inclusión que muchas veces se están dejando bastante de lado. Sí, es verdad, es verdad. Pero creo que también es importante darle contenido a esto, ¿no? La inclusión tiene que venir de la mano, o la articulación de los sectores más vulnerables tiene que tener un contenido político. Necesitamos pedir a gritos desde la ciudadanía el retorno de la política, la competencia de ideas. Yo quiero resaltar que incluso en regiones donde nosotros estábamos acostumbrados a ver una política contestataria, por decirlo de alguna manera, o al menos distinta a Lima, como en Puno, vemos la carencia de ideas, la fuga de la política de la competencia electoral. En esta última elección en Puno vemos mucho menos de estas ideas, no porque los candidatos hayan pasado al centro o a la derecha, sino porque están empezando a ver a la política como accesoria, y esto es realmente problemático. Nosotros necesitamos que hayan políticos, no necesitamos agentes, no necesitamos individuos con recursos, necesitamos políticos. Pero claro, yo entiendo lo que usted plantea, es decir, profesionalizar a las personas para que ingresen a la política es fundamental, tener gente además que cuente con los cánones éticos. También es fundamental, y lo planteo, aprovecho este momento, que la ciudadanía tenga esa consideración, es decir, que tenga una aproximación, un acercamiento hacia la política, porque se ve más, por el contrario, un rechazo, un alejamiento hacia la política. Sí, es verdad, pero yo creo que esto tiene que ver con lo muy poco que le ofrece la política. Personalmente, desde el lado de Piura, siempre puedo ver que de todos los candidatos en la región que había, ninguno, por ejemplo, tenía una agenda concreta de largo plazo. Ninguna podía atacar problemas tan graves consecutivos como el del fenómeno del Niño. Claro. Entonces, sí, es verdad. Si un político no hace la diferencia para ti, evidentemente vas a perder el interés. Por eso creo que desde la ciudadanía tiene que haber el pedido y la demanda del regreso por la política, ¿no? También tenemos otras demandas en lo que creo que se puede avanzar respecto a los gobiernos regionales. Por ejemplo, en profesionalizar burocracias. Sin importar quién gane el gobierno regional o la municipalidad, deberíamos tener burocracias estables, profesionales, que puedan asegurar continuidad, que no estemos empezando de nuevo todo el tiempo. Claro. También tendrían que haber esfuerzos para articular las municipalidades. Y en tercer lugar, esfuerzos para articular la comunicación entre las regiones. Hay muchos problemas que requieren coordinación entre las regiones, por ejemplo, el acceso al agua. Necesitamos crear vehículos de comunicación entre las regiones.
Claro. Ahora, en este sentido, usted lo que plantea básicamente es que se mejoren las capacidades al interior de los gobiernos regionales, de las municipalidades, para que haya esta ansiada articulación, porque ya lo hemos visto en el 2020. Se desató la pandemia COVID-19 y evidentemente los índices de desigualdad se mostraron al interior del país, ¿no? Muchas muertes. Somos el país con más muertes per cápita del mundo, ¿no? Es decir, estamos en la cola de todo, y se evidencia en esta ausencia de las competencias, de las capacidades que pueden tener nuestros líderes políticos al interior de nuestro país. En este escenario estamos en una crisis política ahora mismo. Estamos también, lo anunció The Economist, ¿no? También en un escenario de crisis, la hambruna mundial. Estamos en un contexto, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que este año se va a crecer 3% y el próximo año 2%. ¿Qué es lo que podría venir para nuestro país en términos políticos? Bien, yo creo que necesitamos un rumbo. Yo quiero ser repetitiva en esto. Yo creo que estos problemas requieren política, requieren un programa grande. Para citar la cuestión que estabas mencionando, la pandemia, la pandemia del COVID, muchos alcaldes a nivel provincial y distrital tenían voluntad política de ayudar a sus ciudadanos, a sus poblaciones, pero no tenían los brazos para hacerlos. No pueden comunicarse con el gobernador y mucho menos con los ministerios. Por eso por eso insisto en la necesidad de tener vehículos o canales de comunicación a través del país, porque necesitamos la combinación de las dos cosas. Claro. Ideas y programas políticos, pero también la institucionalización de canales y burocracias para poder transformar esta voluntad política en acción real. Creo que por ahí van las posibilidades de mejora para los gobiernos regionales. Claro que sí, fundamental, canales de comunicación y la articulación en este contexto para lograr la tan ansiada descentralización en nuestro país. Le agradecemos a Saraí Toledo, doctora en Ciencia Política. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bien, es momento de hacer una brevísima pausa, pero ya volvemos con mucha más información. Y seguimos con más información. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, mostró su interés en el mejoramiento de la ley de las organizaciones políticas. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, acudió a la Comisión de Constitución para informar sobre la aplicación de la ley para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos en campaña electoral. Debo señalar que la reforma que se ha dado ha sido una reforma positiva, es una reforma que permite una gradualidad, que permite certezas respecto de las sanciones que cualquier candidato o candidata podrían ser pasibles de no entregar la información.
permite una mayor transparencia porque se entrega antes y después del día de la elección, ese es un elemento que es fundamental, pero deja también como lección la posibilidad de que esta legislación sea mejorada aún más a partir de la posibilidad de acotar la entrega de rendición de cuentas a quienes realmente ejecutan gastos en la campaña electoral. De igual forma, detalló que sería interesante continuar con las mejoras de la Ley de Organizaciones Políticas. Seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la Ley de Organizaciones Políticas con miras a determinados ámbitos, ¿no? Por ejemplo, analizar la posibilidad de una mejora que permita una territorialización del uso del financiamiento público directo. Creo que se ha avanzado mucho en ese aspecto, sin embargo, en los viajes que realizamos existe una, expectativa de los comités distritales, provinciales, a acceder a capacitación y a funcionamiento. Entonces, creo que ese es un elemento que sería interesante tomar en consideración. De otro lado, detalló que la franja electoral es bastante más efectiva en la actualidad para el beneficio de la ciudadanía y candidatos y candidatas. La franja electoral se convirtió en el caso de elecciones generales en una bolsa de minutos. Es bastante más efectivo a ponerte en un horario preestablecido que la gente dice, bueno, viene la franja, cambio. Termina siendo improductivo. Y además le exiges a los partidos y a los movimientos regionales a estar en determinados medios en determinados horarios. Y este domingo 6 de noviembre se realizarán las elecciones para las autoridades de los centros poblados. El próximo 6 de noviembre se desarrollarán las elecciones para las nuevas autoridades en centros poblados, que se realizará con la cooperación y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ya que las municipalidades son las responsables de organizar y ejecutar las elecciones de centros poblados. Dicha elección cuenta con un cronograma establecido que inició en marzo de este año. Es en este periodo que la OMPE realiza la capacitación a los miembros de mesa que participarán y conocerán las distintas tareas que ejercerán en la jornada electoral. ¿Pero qué autoridades se eligen en una elección de autoridades municipales de centros poblados? Se elige al alcalde o alcaldesa y 5 regidores o regidoras para un periodo de 4 años. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los postulantes a alcalde o regidor a la municipalidad de centros poblados? Entre ellas, ser ciudadano, haber domiciliado en el centro poblado los 2 últimos años, ser inscrito por un personero junto con una lista de 5 regidores, entre otros requisitos. Sobre la labor del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones de autoridades de centros poblados, la directora de fiscalización del JNE, Jessica Clavijo, señaló. En más de 80 circunscripciones nosotros podemos estar presentes. Tenemos previsto desplazar un poco más de 1.500 fiscalizadores a nivel nacional, y respecto a las otras municipalidades también estamos haciendo una labor de supervisión, porque es importante que velemos por el cumplimiento de la normativa electoral. Si bien es cierto, la misma normativa establece que la elección es responsabilidad del alcalde provincial en coordinación con las autoridades distritales, los organismos del sistema electoral estamos pendientes para poder brindar la asesoría, la supervisión que requieran, y en el caso de OMPE, por ejemplo, también la asistencia técnica. Cabe destacar que 1.914 centros poblados deberán elegir a sus autoridades, los mismos que se encargarán de las funciones y de los servicios públicos que les han sido delegadas por sus municipalidades provinciales. Y la Junta Nacional de Justicia ratifica a los jueces supremos, al señor Jorge Luis Salas Arenas y también al señor César San Martín. La Junta Nacional de Justicia ratificó a los magistrados César San Martín Castro y Jorge Luis Salas Arenas, luego de que cada uno pasó por una tensa entrevista personal, en la que cada uno hizo frente a los cuestionamientos de la Junta y de la opinión pública. Al terminar la entrevista, los consejeros se retiraron a deliberar y regresaron a votar mano alzada. El magíster Jorge Luis Salas Arenas
actual presidente del JNE, resaltó los difíciles momentos que ha tenido que vivir al frente del organismo electoral. Producto de su experiencia, dejó un mensaje a los jueces electorales de no doblegarse ante las presiones y gritos y hacer respetar la voluntad popular. Por su parte, el juez supremo César San Martín aprovechó su turno para deslindar las acusaciones de las que ha sido objeto en los últimos días por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría. Y preste mucha atención a esta nota internacional porque Gabriel Boric señala que propone una reforma de pensiones en Chile. A continuación, todos los detalles. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley que busca eliminar el sistema privado de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, para reemplazarlo con un sistema mixto subsidiado por el Estado y que genere más pensiones para los ciudadanos tras sus respectivas jubilaciones. Boric anunció ello a través de un mensaje televisivo en el que afirmó que su proyecto busca aumentar la cotización del 10 al 16% a favor de los afiliados. Según afirmó, una de las motivaciones para eliminar el sistema de AFP es que el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo chileno, $400. Con ello, Boric busca cumplir con una de sus promesas de campaña y abolir así el sistema privado de pensiones que creó en 1981 la dictadura de Augusto Pinochet. El proyecto del presidente ingresaría al Congreso de este país la próxima semana. Bien, no tenemos tiempo para más, nos despedimos, nos dejamos con imágenes de nuestra gastronomía. Hasta mañana.